Dicen que Italia es la cuna del diseño automotriz. Pero lo que estás a punto de ver no tiene nada de tradicional. Porque entre Ferraris de ensueño y Lamborghinis icónicos, existen otros autos, raros, olvidados, casi secretos, que parecen salidos de otro planeta. Vehículos que no solo rompieron las reglas, las prendieron fuego. Algunos se adelantaron 50 años a su tiempo. Otros fueron tan extraños que la industria prefirió hacerlos desaparecer. Este video no es para los fanáticos de lo clásico, ni de lo predecible. Es para los que buscan lo oculto, lo atrevido, lo que pocos se atrevieron a crear, y aún menos a conducir. Porque lo que verás hoy no son autos normales. Son piezas de arte, errores gloriosos, experimentos fallidos y visiones imposibles. Y lo mejor de todo es que estuvieron entre nosotros, circulando sorprendiendo y desapareciendo sin que nadie lo notara. Así que si crees que ya lo has visto todo en el mundo del automóvil, estás a punto de darte cuenta de que te faltaba conocer el lado más salvaje de Italia. Prepárate para el viaje. Y antes de arrancar, dale like, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación es tan extraño que seguro no lo volverás a ver jamás. Número 1. Lancia Stratos 0, 1970. El ovni sobre ruedas. Hay autos que parecen adelantados a su época, y luego está el Lancia Stratos 0, que parece adelantado a su planeta. Con apenas 84 centímetros de altura, su silueta triangular rompía todas las reglas del diseño tradicional. No tenía puertas convencionales. Uno entraba por el parabrisas, como si abordara una nave espacial. Para muchos, este auto era una obra de arte más que un vehículo, y aún hoy lo sigue siendo. Es de esos diseños que uno no olvida, aunque lo haya visto solo una vez. Su influencia fue tan grande que inspiró nada menos que al legendario Lancia Stratos de Rally, uno de los íconos de la competición automotriz de los años 70. Pero el Stratos 0 no buscaba la victoria en pistas. Buscaba provocar, cuestionar, encender conversaciones, y lo logró. Cada línea de su carrocería contaba una historia distinta, la de una Italia dispuesta a experimentar con lo imposible. En una época de transición, apareció como un puñetazo visual en medio de tanta prudencia. Su interior era igual de radical, minimalista, sin botones innecesarios, con comandos que parecían sacados del tablero de un avión militar. El motor, un V4 de 1.6L prestado del Lancia Fulvia, estaba montado en la parte trasera. No era un bólido, claro, pero ese no era el punto. Lo importante no era cuán rápido iba, sino cuán fuerte resonaba su mensaje. El futuro es para los valientes. Y si lo piensas bien, eso aplica para mucho más que los autos. De hecho, incluso los ingenieros se rompieron la cabeza resolviendo detalles tan básicos como cómo enfriar el motor o ventilar la cabina. Pero esa es la magia de arriesgar. Cuando desafías lo establecido, surgen las verdaderas innovaciones. Y hablando de esculturas sobre ruedas, lo que viene a continuación va más allá del concepto de auto. Imagínate una Ferrari que parece una obra de arte moderna, nacida para vivir dentro de un museo. Número 2. Ferrari Modulo, 1970. La escultura sobre ruedas. El Ferrari Modulo no parece un auto, parece una pieza robada de un museo del futuro. Presentado en 1970, su perfil ultra bajo, con tan solo 93 centímetros de altura, parecía diseñado no para circular, sino para flotar sobre el asfalto. Las puertas eran una cúpula deslizante que se abría hacia adelante, como si uno se colocara el auto encima, más que entrar en él. Este vehículo no fue hecho para las calles, fue hecho para dejar boquiabierto al mundo entero. Debajo de esa carrocería surrealista se escondía una bestia, motor V12 de 5.0 litros, con 550 caballos de fuerza. Aunque en la práctica nunca se exprimió todo su potencial,
El solo hecho de imaginar ese poder bajo un diseño tan delicado era poesía mecánica pura. Años después, un coleccionista con visión decidió hacer funcional esta escultura, y el módulo finalmente rodó por las calles. Aunque limitado, ese pequeño viaje significó un homenaje a lo que pudo ser. Este Ferrari representó una ruptura con todo lo establecido. No solo era diferente en forma, sino en espíritu. En una época donde incluso los superdeportivos eran más conservadores, el módulo gritaba innovación en cada centímetro. Y es que no todos los días ves un auto que parece diseñado por arquitectos más que por ingenieros. Su simpleza interior, con pocos controles, reflejaba una visión minimalista. Menos botones, más impacto visual. Hoy, el módulo sigue siendo una referencia entre diseñadores, arquitectos y visionarios. Es un recordatorio de que el arte y la ingeniería no están peleados. Solo necesitan atreverse a coexistir. Y si crees que ya tocamos el punto más extraño, espera a ver lo que viene. Porque el próximo auto no solo fue eléctrico en los años 70, también parecía una cabina telefónica sobre ruedas. Número 3. Zagato Cele, 1974. El teléfono eléctrico de fibra. Imagínate vivir en 1974 y ver por primera vez un auto eléctrico con forma de cubo. Eso fue el Zagato Cele. Compacto, cuadrado y hecho de fibra de vidrio. Este microvehículo parecía una mezcla entre una cabina telefónica y un carrito de golf. Pero bajo esa apariencia caricaturesca se escondía algo revolucionario. Movilidad eléctrica pensada para el día a día. En una época donde eso sonaba a ciencia ficción, Italia ya estaba abriendo el camino. El Cele no corría, pero no lo necesitaba. Su motor eléctrico, alimentado por baterías de plomo ácido, le daba una velocidad máxima de 40 km/h y una autonomía de 80 km. Perfecto para los traslados cortos en ciudad. Su diseño simple permitía estacionarlo en casi cualquier rincón, una bendición en ciudades europeas densamente pobladas. Y sí, parecía un juguete, pero era un juguete útil, práctico y adelantado a su tiempo. Por dentro, la historia era igual de minimalista. 2 asientos, un tablero básico y nada de lujos. Pero eso era justamente su encanto. El Cele no pretendía impresionar a nadie, solo quería ser eficiente. Y lo logró. Fue una de las primeras apuestas reales por un auto eléctrico asequible, algo que hoy en día, medio siglo después, sigue siendo un objetivo para muchas marcas. Lo que para algunos fue una rareza fea, para otros fue una señal de futuro. Muchos se burlaron de su forma, pero ¿no se reían también de los autos eléctricos hace apenas 15 años? El Cele fue más que un experimento. Fue una advertencia temprana de hacia dónde íbamos. Y hablando de diseños adelantados, el siguiente modelo parece haber sido dibujado directamente por el viento, con aletas que casi lo hacen despegar del suelo. Número 4. Alfa Romeo Bat 9, 1954. El auto que quería volar. Cuando ves por primera vez un Alfa Romeo Bat, no sabes si admirarlo o prepararte para que despegue. Diseñado por Franco Scaglione para la legendaria casa Bertone, el Bat 9 fue el tercero y más extremo de una trilogía pensada para explorar la aerodinámica. Sus enormes aletas traseras, casi teatrales, no estaban allí solo para impresionar. Estaban ahí para cortar el viento como cuchillas silenciosas. No era diseño por diseño. Era ciencia con elegancia. En un túnel de viento, el Bat parecía bailar. Cada curva tenía un propósito. Cada forma desviaba el aire con inteligencia. En una época donde los autos eran cajones con ruedas, este parecía esculpido por el mismo aire. Y eso es lo que lo hace tan especial. No fue solo una pieza de exhibición, fue un manifiesto de lo que se podía lograr
cuando los ingenieros y artistas trabajaban juntos. No muchos autos pueden decir lo mismo. Por supuesto, su estilo exagerado dividió opiniones. Algunos lo veían como una obra maestra, otros como una excentricidad sin sentido. Pero eso es justamente lo que define a los pioneros. Incomodan antes de ser entendidos. Hoy, los 3BAT son tesoros de museo, vendidos por millones en subastas y reverenciados por diseñadores alrededor del mundo. Fueron experimentos que ayudaron a escribir las reglas que hoy damos por sentadas en la industria. Y es que a veces, para avanzar, hace falta soñar en grande. O en este caso, diseñar como si el coche necesitara alas. Pero no todos los diseños extremos apuntaban a la velocidad o la eficiencia. Algunos buscaban resolver necesidades muy prácticas como llevar a toda una familia en un solo auto compacto. Y justo eso es lo que viene a continuación. Número 5. Fiat 600 Multipla, 1956. El microbús de la posguerra. En una Italia que intentaba levantarse tras los estragos de la guerra, el Fiat 600 Multipla apareció como un acto de ingenio nacional. Basado en el pequeño Fiat 600, este modelo logró meter 3 filas de asientos y espacio para 6 personas en un auto más corto que un sedán moderno. Su forma era tan peculiar que parecía un cruce entre una furgoneta escolar y una burbuja con ruedas. Pero en ese entonces, lo importante no era la estética, era la funcionalidad. El motor estaba en la parte trasera, un pequeño 4 cilindros de apenas 21 caballos de fuerza, suficiente para alcanzar 90 km/h, lo justo para las carreteras de la época. Pero su gran fortaleza era la economía, mantenimientos sencillos, consumo bajo y capacidad para mover familias enteras o incluso comerciantes con su carga diaria. Era el auto que resolvía problemas, no que generaba conversaciones en cafés de diseño. Y eso también tiene su valor. El interior aprovechaba cada centímetro. El piso plano, la distribución simétrica, los asientos rebatibles. Todo estaba pensado para adaptarse a diferentes necesidades. Si hoy estás buscando un ejemplo de diseño funcional antes de que eso estuviera de moda, aquí lo tienes. La gente se reía de su forma, pero lloraba de emoción cuando descubría lo útil que era. Era una herramienta que conectaba generaciones y realidades sociales. Y aunque su aspecto extraño no encajaba con los cánones clásicos, el tiempo lo reivindicó. Hoy es una joya buscada por coleccionistas que valoran más la historia que la apariencia. Pero años después Fiat volvió a intentarlo, esta vez apostando por una idea aún más atrevida, un auto que dividió opiniones, encendió debates y se convirtió en uno de los modelos más odiados y amados de la historia reciente. Número 6. Fiat Multipla, 1998, amado y odiado. Hay autos que todos aman, otros que todos odian. Y luego está el Fiat Multipla, que logró ser ambas cosas al mismo tiempo. Lanzado en 1998, rompió moldes con un diseño que parecía tener 2 pisos, faros sobre el cofre, cuerpo abombado y proporciones difíciles de digerir. Era imposible no mirarlo. Para algunos un insulto al buen gusto, para otros un símbolo de valentía en un mar de clones aburridos. Pero más allá del escándalo estético, el Multipla ofrecía algo revolucionario: espacio para 6 personas en 2 filas de 3 asientos. Eso en un vehículo compacto era casi impensable. Además, sus motores, un 1.6 a gasolina y un eficiente 1.9 turbo diésel, le daban agilidad urbana y un desempeño muy digno. Podía parecer torpe por fuera, pero por dentro era puro ingenio italiano, y esa contradicción lo convirtió en leyenda. Curiosamente, muchos de los que criticaban su apariencia nunca se sentaron a manejar uno, porque quienes lo hicieron descubrieron que su comportamiento en ciudad era sorprendentemente cómodo. Su punto débil era la aerodinámica. En carretera abierta,
el viento jugaba en su contra. Pero para las familias que priorizaban espacio y economía, eso era un detalle menor. De hecho, ganó premios de diseño, aunque eso tampoco ayudó a cambiar su fama. Hoy, el Multipla es uno de esos autos que no dejan a nadie indiferente. Hay clubes de fans que lo celebran y rankings que lo ridiculizan. Pero en el fondo, representa algo valioso, la capacidad de una marca de atreverse. Y hablando de atrevimientos, imagina ahora un auto tan futurista que dividía a conductor y pasajero en cabinas separadas, como si fueran pilotos de aviones distintos. Número 7. Italdesign Aztek, 1988. El bicabina futurista. El Italdesign Aztek no parecía un auto. Parecía una cápsula espacial diseñada para dos pilotos que no querían hablar entre sí. Cada ocupante tenía su propia cabina, su propio parabrisas y hasta sus propios controles. Para comunicarse necesitaban intercomunicadores con auriculares. Era como viajar en una nave, no en un carro. Y ese detalle, aunque extraño, revelaba una obsesión por la individualidad pocas veces vista en la industria. Bajo ese diseño tan radical, se escondía un corazón potente. Motor Audi de 5 cilindros turboalimentado con 250 caballos, tracción integral y una carrocería de aluminio con fibra de vidrio. Todo esto para crear una experiencia de manejo tan exclusiva como su apariencia. Solo se fabricaron 18 unidades, lo que lo volvió instantáneamente un objeto de deseo entre coleccionistas que buscan lo inusual. Y sí, su mantenimiento era un dolor de cabeza. Pero ¿a quién le importa eso cuando conduces una obra de arte? El Aztek no era práctico, y ni siquiera lo intentaba. Era provocador, experimental, y destinado a cuestionar los límites del diseño automotriz. En lugar de encajar en la lógica de la producción en masa, se construyó para marcar un punto en la historia. Como esos artistas que no buscan ser comprendidos en su tiempo, fue un grito de libertad creativa hecho máquina. Un ¿por qué no? Con ruedas. Y si este coche ya te pareció extremo, espera a ver el que viene, porque lo que sigue es más redondo que un huevo, más pequeño que una lavadora, y tiene la puerta al frente como si fuera un refrigerador. Su nombre es Isetta, y su historia es tan extraña como entrañable. Isetta, 1953. La burbuja motorizada. La Isetta no fue solo un auto, fue un fenómeno cultural. En plena posguerra, cuando Europa buscaba soluciones económicas y prácticas, apareció este diminuto vehículo con forma de burbuja. Su puerta se abría hacia adelante, llevando el volante con ella, como si invitaras a alguien a entrar a tu cabina espacial personal. Era tan raro que uno no sabía si reír, admirarlo o comprarlo. Y lo sorprendente es que mucha gente hizo las tres cosas. Con un motor monocilíndrico de apenas 236 cc y 85 kg de velocidad máxima, no era ninguna amenaza en la autopista, pero en las ciudades italianas, estrechas, congestionadas y con poco espacio para estacionar, era perfecto. Su consumo era bajísimo, y su tamaño lo convertía en un maestro del zigzag urbano. Lo veías aparcado entre dos postes y pensabas, ¿cómo llegó ahí? Simple, cabía donde nadie más cabía. Aunque muchos lo conocieron por su éxito en Alemania bajo la marca BMW, su origen italiano marcó el inicio de una nueva mentalidad automotriz, la del transporte urbano ultracompacto. Era una solución lógica con una estética emocional. Se volvió tan icónico que hoy es parte del imaginario colectivo, apareciendo en películas, museos y hasta en juguetes. A veces, lo más raro es justamente lo que conecta con más gente. Y si creías que la Isetta era pequeña, prepárate para conocer un auto que se aventuró fuera del pavimento. Compacto, sí, pero con tracción integral, suspensión elevada y espíritu de montaña. Porque el siguiente protagonista no es solo raro, también es un pequeño guerrero llamado Fiat Panda Chrysler.
Número 9. Fiat Panda 4X4 Sisley, el mini explorador. El Fiat Panda, por sí solo, ya era un símbolo de ingenio italiano, pequeño, robusto y accesible. Pero en 1987, la edición especial Sisley llevó esa simplicidad a las montañas. Equipado con tracción integral desarrollada por Steyr-Puch, el Panda 4x4 se convirtió en un escalador nato, ideal para nieve, tierra y caminos imposibles. Era como ver a un ratón conquistar el Everest, modesto por fuera, imparable por dentro. La versión Sisley le sumaba detalles exclusivos, suspensión elevada, emblemas únicos, tapicería bordada y hasta un techo solar inclinable. No era un auto de lujo, pero tenía lo justo para enamorar a los aventureros prácticos. Era como ese amigo de mochila al hombro que nunca se queja y que siempre te lleva a lugares increíbles. Un verdadero utilitario con alma libre, listo para lo inesperado. Lo curioso es que, siendo un auto tan funcional, su rareza radicaba en la idea. ¿Quién pensaría en hacer un todoterreno a partir de un hatchback urbano? Fiat lo hizo y acertó. Era perfecto para zonas montañosas, pueblos alejados o simplemente para quienes odiaban quedarse atrapados en el barro. Muchos aún lo usan, como una navaja suiza sobre ruedas. Y quienes lo probaron, no lo sueltan, jamás. Pero si pensabas que habíamos llegado al límite de lo extraño, espera. Porque el próximo auto parece sacado directamente de una película de ciencia ficción. Tiene burbuja, posición de manejo central y un motor V8 rugiendo bajo, una carrocería digna de una galería de arte. Prepárate para conocer al bizarro e inolvidable Fiat Abarth Manta. Número 10. Fiat Abarth Manta, 1969. El prototipo alienígena. Si existiera una exposición de autos extraterrestres, el Fiat Abarth Manta sería la estrella principal. Diseñado como un ejercicio de estilo futurista, este prototipo parecía una nave de carreras lista para despegar. Con una carrocería completamente hecha en fibra de vidrio, un parabrisas en forma de burbuja que envolvía la cabina y líneas que desafiaban toda lógica estética, el Manta se presentó como una escultura móvil que aún hoy desconcierta a los expertos. Su interior era tan minimalista como agresivo. 3 asientos dispuestos en forma triangular con el conductor al centro, como en el McLaren F1 décadas más tarde, ofrecían una experiencia inmersiva total. El panel era limpio, con todo orientado al manejo. Era pura función sin adornos, y eso curiosamente lo hacía más bello. Cada detalle del Manta transmitía velocidad, intención y rebeldía. Debajo de su cuerpo exótico, latía un motor V8 de 5.3 litros proveniente de Chevrolet, lo que le daba potencia más que suficiente para respaldar su presencia intimidante. Aunque nunca llegó a producción, su sola existencia dejó una huella en el diseño automotriz. No era práctico, ni legal para las calles, ni comercialmente viable. Pero era un símbolo, una prueba de que la creatividad no tiene límites cuando se ignora el miedo al ridículo. Hoy, el Fiat Abarth Manta sigue siendo una rareza absoluta, una joya para quienes aman lo inesperado, lo que rompe moldes y lo que no necesita explicación para existir. Y después de ver todos estos autos tan fuera de lo común, uno no puede evitar preguntarse, ¿cuál de todos fue el más extraño para ti? Después de ver estas 10 rarezas italianas, dime la verdad. ¿Quién dijo que un auto tiene que ser bonito para ser inolvidable? ¿Cuál de estos te atreverías a manejar? ¿Y cuál nunca dejarías entrar a tu cochera, ni aunque te lo regalaran? Lo curioso es que muchos de estos modelos fueron ridiculizados en su tiempo, y hoy son joyas de colección. ¿Te imaginas cuántas ideas geniales el mundo sigue despreciando simplemente por no encajar? Si algo de este video te sorprendió, aunque sea un poco, entonces ya valió la pena. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en esta ruta de locura, historia y genialidad sobre ruedas. Y si quieres que sigamos rescatando estas joyas olvidadas, haz clic en el botón de gracias aquí abajo.
Es una forma directa de apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayéndote contenido único, que no encontrarás en ningún otro lugar.